Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del Café Clínico. Habíamos estado un poco desaparecidos en las últimas semanas, pero hemos vuelto con un tremendo invitado, el doctor Jorge Sapunar. Él es endocrinólogo, epidemiólogo, académico de nuestro departamento. Él forma parte del CIGES, EPICIN y el CEM de nuestra universidad y además trabaja en la Fundación Arturo López Pérez. Bienvenido, doctor, es un honor tenerlo hoy día con nosotros en nuestro Café Clínico. Hola, Rolando. Muchas gracias por la presentación y un gusto tenerlo con nosotros. El doctor Sapunar nos compartió una tremenda reunión, un tema muy relevante que tiene que ver con la epidemiología en el cáncer, ¿no es cierto? Sí. El cáncer hoy día es un problema importante de salud pública en nuestro país, en el mundo también. ¿Y cómo se vincula la epidemiología al cáncer? Perfecto. Bueno, la epidemiología clínica lo que hace es describir las enfermedades en términos de frecuencia, en términos de relevancia, por ejemplo, mortalidad, morbilidad. Y la forma de describir esto del cáncer es sumamente importante porque toda la planificación en salud se basa en eso. O sea, el cáncer, por supuesto, recibe un gran aporte de las ciencias básicas, de la investigación en punta, pero el aplicar todo ese avance hacia el cáncer, a lo clínico, requiere que nosotros conozcamos cifras. Y sin eso es imposible. Y hoy en el mundo, doctor, ¿cuál es la importancia del cáncer en relación a la mortalidad? ¿O cuáles son los cánceres que hoy día tienen un rol más relevante en la situación mundial? Perfecto. Bueno, el cáncer efectivamente en muchos países, como en Chile, por ejemplo, disputa la primera causa de muerte. O sea, en Chile, el 2019, el cáncer superó a las causas cardiovasculares como causa de muerte y están en la pelea, y porque después bajó, subió, pero están en los primeros lugares y eso pasa en muchos países. Por otra parte, en otros países, ¿cierto? Lo que observamos, y es muy interesante, es que hay una cierta relación entre el cáncer, su frecuencia y su mortalidad con el nivel de desarrollo que tiene el país. Por ejemplo, puede parecer paradojal, pero países de alto desarrollo como los países escandinavos ostentan altísimas incidencias de cáncer. Casos nuevos. Claro, y esto se debe efectivamente, claro, se debe a la capacidad de pesquisar cáncer. Y países muy pobres, por ejemplo, como países como en África, el cáncer es sorprendentemente poco frecuente, salvo excepciones porque no lo diagnostican y solo encuentran casos avanzados. Y por consiguiente, las muertes por cáncer son comparativamente más altas en países con poco desarrollo. Ahora, respecto a los tipos específicos de cáncer, bueno, hay cánceres que la llevan en todas partes del mundo. O sea, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, probablemente son los más frecuentes y por ser más frecuentes también contienen una mayor mortalidad, pero los cánceres que son más letales, ¿cierto?, que nosotros vemos y que siguen siendo frecuentes, tenemos colon, cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer gástrico en Chile. Eso. Y desde el punto de vista epidemiológico, en Chile, en hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los cánceres más prevalentes, los más mortales? Bueno, en Chile el primer lugar se lo lleva el cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama reúne la mayor frecuencia y la mayor mortalidad, no la mayor letalidad. O sea, entendamos por letalidad aquellos, la diferencia, claro, la mortalidad de la epidemiología. Justo, la mortalidad es las muertes, digamos, por cáncer relativo a la población, ¿ya?, que está influido por la frecuencia. En cambio, la letalidad son la proporción de pacientes con cáncer que se mueren. Eso es básicamente. Y de tal forma que el cáncer de mama es un cáncer muy frecuente que produce una gran mortalidad, pero no es tan letal. No es tan letal, aunque sí muchas mujeres chilenas mueren por ello. Cáncer letales, por ejemplo, cáncer hepático. Exacto. Cáncer hepático, por casi cada cáncer diagnosticado se muere uno. ¿Ya? Y ahí estamos al debe en muchas cosas, digamos, probablemente en diagnóstico temprano y tratamiento y acceso al tratamiento, ¿cierto? Entiendo que el trasplante hepático no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil, pero va apareciendo, ¿no? Claro, cáncer de páncreas, otro ejemplo, un cáncer de diagnóstico tardío casi siempre con una letalidad muy alta, pero el cáncer de páncreas no es tan frecuente. Entonces, en términos de mortalidad a nivel país, no influye tanto, pero cada persona con cáncer de páncreas tiene un pronóstico difícil. Doctor, y ahí con estos datos que usted menciona, que en el fondo se van generando de acuerdo a los registros en los diferentes países, ¿se pueden tomar algunas como, en el fondo, iniciativas o estrategias para pesquisar o screening, ¿cierto?, en algunos cánceres? Claro, de todas maneras, porque hablemos de tamizaje. O sea, ¿cómo hacemos para pesquisar
tempranamente los cánceres. Primero tenemos que saber cómo llegan. Entonces, idealmente, en los hospitales debería haber un registro hospitalario de tumores y saber en qué estadio llega el cáncer. O sea, si llega avanzado o llega precoz. Entonces, si nosotros observamos que los cánceres que llegan tardíamente, estamos en problemas, porque eso significa que ese paciente va a tener mayor mortalidad, morbilidad, y el Estado o el particular va a tener muchos gastos, porque el tratamiento del cáncer avanzado es caro. Entonces, uno primero define la estrategia en base a eso y la frecuencia, por supuesto, y enseguida lo que se analiza la medida de pesquisa precoz o llamado tamizaje en forma técnica. Por ejemplo, la mamografía yo diría, un método de tamizaje bien establecido, ¿cierto? Lo que sí está en revisión es cuál es el grupo de edad en que hay que hacer tamizaje. Por ejemplo, en cáncer de mama, antiguamente en Chile se tamizaba de los 50 a los 69 años. ¿Ya? Pero efectivamente hay un grupo grande de mujeres que tiene cáncer de mama antes de esa edad y que quedan fuera y las estamos llevando a un diagnóstico tardío, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un tradicional método de tamizaje de cáncer cervicuterino, sí, pero las mujeres no se lo hacen. Porque está disponible. Está disponible. Claro. Hay campaña y todo, y en realidad la adherencia al tamizaje por Papa Nicolau es relativamente baja. Ahora surgió, con harta esperanza en ello, la autotoma de HPV de virus papiloma, que se lo puede hacer la paciente a sí misma. Entonces hay que ver la tasa de devolución del kit al consultorio, al CEFAM. Pero es una esperanza, ¿se fijan? Otro tipo de cáncer es el cáncer de colon, ¿cierto? Que existe esta posibilidad de este inmunológico de sangre oculta, que es bastante razonable, y también funciona como una suerte de autotoma. Entonces podría permitirnos seleccionar precozmente pacientes con riesgo para hacer la colonoscopia. Eso. Súper, entonces aquí las responsabilidades son compartidas, sí, por decirlo así. Obviamente que el sistema de salud, el Estado, si quisiéramos decirlo así, tiene un rol, ¿no es cierto?, en la pesquisa del cáncer, los equipos médicos para saber, o los equipos clínicos para saber cuándo solicitar un examen, hacer campañas en la población, y del usuario o del paciente igual para tener conciencia y adherir a las campañas de tamizaje que hoy día existe. O sea, un tremendo desafío a nivel global el cáncer. Porque, o sea, requiere educación, porque claro, yo creo que un esfuerzo fundamental es educar a la población en su deber de hacer un tamizaje, una pesquisa precoz del eventual cáncer, y de la mano va los factores de riesgo, que es otro punto, porque efectivamente hay factores de riesgo que conducen al cáncer que se pueden evitar. Bueno, lamentablemente la herencia no es evitable, pero si yo tengo antecedentes familiares de cáncer, me someto a una pesquisa precoz. Pero si fumo, por ejemplo, claro, estoy favoreciendo la aparición de un cáncer. O, por ejemplo, que está muy emergente hoy en día, si tengo exceso de peso, tengo una dieta inadecuada, como carnes procesadas, etcétera, que son todos factores que están ligados a distintos tipos de cánceres, estoy favoreciendo, y ahí están las campañas educativas. Creo que esas son las estrategias que uno debe hacer, porque si uno trabaja a ese nivel, reduce la frecuencia posiblemente y la gravedad del cáncer, y el Estado tiene menos costos, porque hoy en día tratar un cáncer avanzado, por ejemplo, con drogas de inmunoterapia es extremadamente caro y de hecho conduce a restringir otras prestaciones. O sea, cuando yo implemento una política pública en una etapa, ¿cierto?, en un paciente, en una etapa avanzada, probablemente hubiese sido mucho más eficiente si yo implemento antes que los pacientes lleguen preconvente o idealmente. ¿Qué es lo que ustedes ven a todo nivel? Porque siempre hay que hacer énfasis en la atención primaria de salud, en la educación, sin descuidar, por cierto, la atención especializada que se va a seguir usando, pero la idea es tratar de que eso se reduzca un poco. ¿Y cómo está conversando hoy día, doctor, la academia con el Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias para tener registros adecuados de cáncer? Y cuéntenos un poquitito cómo usted ha trabajado ese tema desde sus distintas posiciones, ¿no? Bueno, cuando surgió el Plan Nacional de Cáncer, se habló de la importancia de tener un registro poblacional de cáncer en Chile, el cual no existe actualmente, y son estimaciones que se basan en un grupo de centros centinelas distribuidos en todas las regiones de Chile, en algunas regiones de Chile, que cubre alrededor del 20% de la población y que omite, por ejemplo, poblaciones importantes como la región metropolitana, y también tiene dificultades para extraer datos del mundo privado.
en el caso de cáncer. No conversan. Entonces, bueno, en ese sentido, los datos son los que hay, pero la idea es en algún momento generar un registro poblacional de cáncer como lo tienen países de Europa. Ahora, nosotros, yo trabajo en la Fundación López Pérez, nosotros tenemos una población en convenio oncológico que son como 1.400.000 personas, que no son exactamente igual a la población chilena, pero los tenemos muy bien registrados y nosotros podemos aportamos datos que pueden servir un poco para lo siguiente, porque piensen ustedes que si yo hago este registro hospitalario, o sea, poblacional de tumores, hay gente en Chile que igual no puede consultar aún. Todos vemos las listas de espera, etc. Entonces, probablemente la frecuencia del cáncer igual va a estar subestimada. En cambio, la frecuencia que tú determinas en una población como esta que tiene acceso a la salud podría permitirle a la autoridad saber cuál es el real volumen de la enfermedad. Yo lo digo, por ejemplo, en cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides en realidad es mucho más frecuente de lo que la estadística dice, y cuando se metió a GES, claro, probablemente copó mucho los espacios porque era mucho más de lo que se pensaba. O sea, en el fondo es como el estudio de la vida real, una población. Claro, si ustedes están viendo en el fondo. Lo que posiblemente ocurra, ¿te fijas? Lo cual es bueno y también permite identificar inequidades. Como hablábamos del estadio, por ejemplo, nosotros evaluamos el estadio clínico de nuestros pacientes al ingreso y lo podemos comparar con estadios clínicos, por ejemplo, de pacientes que vienen de los servicios públicos por FONASA, segundo prestador, y se nota la diferencia. O sea, el paciente llega con una frecuencia de estadio avanzado mucho más grande. Y eso ha demostrado pesquisar o cambiar estrategia, ¿no es cierto? Nos conversaba de la implementación de un tapizaje del test de sangre oculta en deposiciones. Claro. Para cáncer de colon y cómo esto redujo de manera significativa los cánceres en estadios más avanzados, justamente. Sí. Entonces la investigación puede cambiar y cambia epidemiológicamente y el llamado hoy día es a la universidad, a los centros de estudio y a los hospitales hacer investigación sobre todo en áreas tan críticas como el cáncer, ¿no? Así es. Hay grupos que lo hacen. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, esta iniciativa que se llama SECAN, que lo hace la Universidad Católica y la Universidad de Chile y otros grupos que están avanzando en ese sentido, pero igual falta harto. O sea, todas las contribuciones son buenas. Otro aspecto que también hay que mencionar son a veces acoger innovaciones en el diagnóstico del cáncer que inicialmente podrían parecer caras. Como hablaba en la reunión del Oncotype, que es test molecular para identificar si conviene o no dar quimioterapia a los pacientes, es caro, pero desescala el tratamiento y la proporción de pacientes que no reciben quimio porque no lo requieren identificado por este test es un tremendo ahorro. De hecho, es más barato, o sea, es un ahorro mayor que hacer el test. Entonces, esas cosas también se pueden hacer, todas esas innovaciones, y hoy en día a través de fondos como FONDEF, por ejemplo, hay muchos grupos que están proponiendo marcadores genéticos, que es el futuro, la innovación, como para hacer una medicina de precisión. ¿Te fijas? Target ahí específico, ¿no? O sea, uno podría decir, en realidad este kit es caro, pero si yo lo implemento me permite no exponer a más personas a un tratamiento que también es caro, que también tiene efectos adversos. Y además le genera problemas al paciente. O sea, hay otro aspecto muy importante que se está imponiendo en el mundo, que es la medicina basada en valor. Porque en el fondo tú puedes usar una medicina basada en resultados clínicos, ya mortalidad, etcétera, en resultados económicos, pero al final lo que le interesa al paciente es sentirse bien, estar contento con su expectativa, calidad de vida. Exacto. Y eso es lo que viene ahora. O sea, probablemente todos los países desarrollados se estén enfocando los resultados en función de lo que el paciente quiere, lo que se llaman los PROMs. Bueno, en mi área, por ejemplo, reumatología, la artritis reumatoide, todo el manejo en el fondo es como ¿qué es lo que quiere el paciente? ¿La preferencia del paciente? ¿Cómo se siente el paciente? Absolutamente. Hay un tema que me parece bien interesante que nos mostró en la reunión, que son los determinantes sociales, ¿no? Lo mostró por continente, un poquito el índice de desarrollo humano, y cómo influye eso en los datos, en cáncer. O sea, en general, hay muchos determinantes sociales. El índice de desarrollo humano es uno propuesto por el Banco Mundial, que básicamente mide una serie de parámetros para establecer, no solamente económicos, sino de acceso a una serie de recursos. Y por otro lado está el índice de Gini, que es el índice de inequidad, porque tú puedes tener un excelente índice de desarrollo humano,
pero es un promedio y está súper mal distribuido. Entonces uno va combinando esas cosas y uno al final del día observa cómo, en realidad lo que dijimos al comienzo, cómo la incidencia del cáncer es mayor en países con índice de desarrollo humano alto y tal vez con un buen Gini bien parejo, pero la morbilidad, la letalidad por el cáncer baja, porque los pacientes son precozmente, son bien tratados, etcétera. Se correlaciona muy bien. Hay un sistema de salud más homogéneo. Más homogéneo. Entonces uno, igual en un país como Chile, que es igual bien heterogéneo, incluso en las regiones, uno podría aplicar esos criterios para priorizar, ¿te fijas? Eso. Doctor, y solo para terminar, porque me encuentro súper relevante, los factores ambientales también influyen mucho, ¿cierto? En esta enfermedad. Habló usted de la contaminación atmosférica. Sí. Bueno, nosotros hemos hecho estudios de contaminación atmosférica, bueno, y es bien sabido, en nuestra población en convenio de la Fundación, claramente las comunas que tienen mayor contaminación de partículas 2,5 tienen más cáncer de pulmón, y las que tienen mayor contaminación de óxido nitroso, que es un indicador de combustión del petróleo, por ejemplo, tienen más incidencia de cáncer de mama, eso lo hemos visto. Ahora estamos conversando con la región del Biobío, porque ellos tienen la mortalidad más alta de cáncer de colon de Chile. Y curiosamente hay un tema con el agua, porque ellos vieron que la provincia de Concepción, que saca agua del Biobío, tiene tasas de mortalidad más alta que, por ejemplo, Biobío Los Ángeles, que usa pozos, por ejemplo, o la región de Arauco, que tampoco tiene el mismo. Entonces, uno puede empezar a focalizarse. Bueno, es bien conocido el tema de los pesticidas, por ejemplo, en la sexta región, en la región de Coquimbo, por ejemplo, la región. En las partículas. Claro, en nuestra región. Acá, bueno, tenemos plan de descontaminación y tenemos medidores, ¿cierto? Pero se han ido incorporando también otras comunas de nuestra región. Así es. Que no se mide en el fondo el plan de 2,5, pero sabemos que probablemente están en índices altos. Cuando uno va en auto se da cuenta de nuevo. Dentro de la ciudad. Oiga, doctor, aprendimos muchísimo, como siempre con usted, un tremendo docente que ha formado a los internistas de este departamento. Le agradecemos mucho, doctor, por su presentación y por todas estas cosas frescas, nuevas, y siempre llegamos a una salud a la salud pública. Exacto, y a objetivar lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo hoy día en el servicio público, estimular a nuestros estudiantes, a nuestros residentes y a los académicos del departamento a hacer investigación en las distintas áreas de desarrollo. Así que muchas gracias, doctor Sapunar, y gracias por contagiarnos siempre por este entusiasmo en la investigación clínica. Bueno, yo feliz que me hayan invitado y bueno, espero ayudar en eso. Gracias, doctor. Siempre terminamos con una persona.